Célula humana de cáncer de colon tratada con péptidos de control. Los péptidos de control son fragmentos de proteínas que se supone que no tienen ninguna actividad biológica en las células. Se puede observar que en la superficie de la célula no hay nada en particular al ser tratada con esos péptidos de control. Célula humana de cáncer de colon tratada con un péptido en concreto derivado del gluten del trigo que comemos todos, en concreto de un péptido llamado P3143. Es un péptido que está en el trigo que comemos todos. Se puede observar en su superficie la formación de filopodias. Filopodias es el término técnico con el cual se denomina esas protrusiones que se ven en su superficie y que son un elemento característico de la capacidad de invasión, diseminación y migración de las células cancerosas por todo el cuerpo. Célula humana de cáncer de colon tratada con péptidos de control. Se puede observar que en su superficie no se produce nada en particular. Célula humana de cáncer de colon tratada con un péptido derivado de la caseína de la leche de vaca que tomamos todos. Este péptido se llama P121-133 y no deja de ser un fragmento de la proteína principal que está en la leche de vaca que se llama caseína. Se puede observar que en su superficie se forman esas protrusiones llamadas filopodias. Esas protrusiones llamadas filopodias son la característica principal de las células cancerosas, en concreto de la capacidad de las células cancerosas de invadir y migrar y diseminarse por todo el cuerpo. Célula humana de cáncer de pulmón poco invasiva. Es una célula de control, o sea, una célula que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento. Se puede observar que en su superficie hay pocas protuberancias. Célula humana de cáncer de pulmón tratada con el péptido llamado LCRMP1. Este péptido es un péptido que está presente en el cuerpo humano en determinadas personas. Se ha demostrado que este péptido tiene la capacidad de aumentar las propiedades invasivas y de migración de las células cancerosas, y se sabe que esto es debido al aumento de las protuberancias en su superficie. O sea, aquí se puede ver el aumento de las protuberancias en su superficie, de las filopodias en su superficie. Células humanas de cáncer de pulmón altamente invasivas. Se trata de células de control, es decir, no han sido sometidas a ningún tipo de tratamiento, pero aún así, por ser altamente invasivas, se observa en su superficie una cantidad importante de filopodias o protrusiones, características de este tipo de invasión. El mismo tipo de células humanas de cáncer de pulmón altamente invasivas tratadas con el péptido humano LCRMP1, que se sabe que tiene la capacidad de aumentar las propiedades invasivas y de migración de las células cancerosas. Se puede observar cómo hay un muy significativo incremento en la cantidad y en la longitud de las filopodias o protrusiones que tienen este tipo de células. Aquí tenemos la comparación de dos péptidos, el LCRMP1 y el CRMP1. El LCRMP1 es el que hemos estado describiendo en las imágenes anteriores y viendo cómo tenía la capacidad de aumentar las propiedades invasivas y migratorias de las células humanas de cáncer de pulmón. Y aquí le estamos realizando una comparación con otro, que es el CRMP1. ¿Por qué se realiza esta comparación? Esta comparación aquí se realiza porque previamente a que se investigase y se analizase este péptido tan peculiar que hemos visto que tiene la capacidad de aumentar las propiedades invasivas y migratorias de las células de cáncer de pulmón, se descubrió que había otro péptido llamado CRMP1
que tenía las propiedades opuestas. No solo no aumentaba las capacidades invasivas y migratorias de las células humanas de cáncer de pulmón, sino que las reprimía, hacía que reducía o eliminaba las capacidades invasivas de estas células humanas de cáncer de pulmón. E incluso en los pacientes que tenían este tipo de cáncer mejoraba su prognosis. ¿Qué es lo que llevó eso? A que se quiso comparar estos dos aminoácidos a ver en qué se diferenciaba, claro. Y aquí tenemos una comparación realizada entre las secuencias de los dos aminoácidos, de los dos péptidos. La comparación de las secuencias de estos dos péptidos es que son prácticamente iguales en toda su secuencia, excepto en la región N-terminal. La región N-terminal es esta región rectangular que está aquí al principio del péptido, esta que muestro aquí, recuadrada en un rectángulo. Ahí es en esa región rectangular, en región N-terminal, es donde reside la diferencia entre los dos péptidos. Y tras un estudio minucioso, Pan y colaboradores descubrieron que justamente es en ese fragmento que está subrayado con una Q de color rojo en su interior, donde residía la verdadera capacidad o propiedad de aumentar la capacidad invasiva y migratoria de las células humanas de cáncer de pulmón, aumentando de forma muy significativa las filopodias o protrusiones que hay en la superficie de dichas células. Es en el fragmento N-terminal, y dentro del fragmento N-terminal residía principalmente en ese fragmento que está subrayado en el del péptido LCRMP1, lo que le diferenciaba con el otro péptido, el CRMP1, que tenía las propiedades contrarias, las de reducir la capacidad migratoria e invasiva de las células humanas de cáncer de pulmón. Aquí tenemos detallado ese fragmento concreto del péptido LCRMP1, que es en el que residen, es el que otorga las propiedades de aumentar su capacidad invasiva y migratoria a las células humanas de cáncer de pulmón. Son esta serie de aminoácidos, están subrayados, están en negrita, aquellos que considero más importantes para lo que se va a describir a continuación. Aquí tenemos la comparación que hice en el 2019 entre esta proteína péptido que estamos viendo, el LCRMP1, que es la proteína péptido que tiene es una proteína péptido humana que tiene la capacidad de aumentar la capacidad invasiva migratoria de las células humanas de cáncer de pulmón, y una proteína derivada, una proteína alimentaria, una proteína dietética, que sería la principal proteína de la leche de vaca, que se llama caseína, y en concreto una de ellas que se llama la beta-caseína, o sea, la beta-caseína de la leche de vaca que tomamos todos. Hice una comparación entre las secuencias del LCRMP1, que es el péptido que tiene la capacidad de aumentar las propiedades invasoras y migratorias de las células humanas de cáncer de pulmón, y este péptido proveniente de la leche de vaca que tomamos todos, que se llama beta-caseína bovina. Del alineamiento entre las dos proteínas, lo más importante era evidentemente alinear el fragmento concreto del LCRMP1, de la proteína o péptido humano LCRMP1, que era el responsable concreto de aumentar la capacidad migratoria o invasiva de las células humanas cancerosas de cáncer de pulmón. Y de la comparación de ese punto concreto, de ese fragmento concreto del aminoácido LCRMP1, aquí la tenemos la comparación. Es realmente llamativo porque, claro, añadí también lógicamente a la comparación la misma posición en la que se supone que estaría el fragmento correspondiente de la beta-caseína de la leche humana, para tratar de ver si realmente si lo tiene la leche humana, lógicamente no tendría ningún sentido que fuese perjudicial para el ser humano, que lo tuviese la leche humana. Y de la comparación, ahí se puede observar claramente que los que tienen un parecido interesante, puede que no sea muy significativo a nivel de número de aminoácidos, pero en cuanto a la posición en la que están, y sobre todo lo más importante, en lo que refiere a su comparación con su correspondiente de la leche humana, en el cual prácticamente el único parecido, bueno, ahí se puede observar, el único parecido es que hay una glutamina ahí colocada en la misma altura que en la que estaría el otro péptido, mientras que en la leche de vaca, en el fragmento de la beta-caseína de la leche de vaca, de la beta-caseína bovina, hay ese curioso alineamiento
que es realmente llamativo. Bien, aquí tenemos otra comparación de aminoácidos que hice también en aquella época, en el 2019, entre la vitronectina, que es una proteína humana también, y esa beta-caseína bovina, todo en la misma posición en la que acabamos de ver para el aminoácido LC, para la proteína o péptido LCRMP1. En este caso, colocando la vitronectina en la comparación. Pasa prácticamente, no pasa exactamente igual, pero también hay una muy considerable diferencia entre lo que pasa al comparar la vitronectina, que es una proteína humana, con la leche en ese fragmento concreto que hace de aumento de de la migración de las células cancerosas, con la leche de bovina, con la betacaseína de la leche bovina, con la betacaseína de la leche humana. La diferencia es bastante importante. En la betacaseína de la leche humana y solo coincide con una glutamina, la Q, esa V y esa P. Mientras que con la betacaseína de la leche bovina coincide con la glutamina, Q, con esos tres aminoácidos después de la glutamina. Y bueno, con la leche humana coincide con la tercera prolina, pero con la leche bovina coincide con otras dos prolinas más que hay subsiguientemente. Yo creo que aunque la cantidad de aminoácidos igual no es especialmente significativa en la comparación, me parece por la posición en la que estamos estudiando y sobre todo por la diferencia con la beta-caseína de la leche humana, que es realmente muy significativa, es lo que marca la diferencia. Y bueno, finalmente aquí tenemos lo que supone ¿por qué lo hemos comparado con la vitronectina, ahora la betacaseína humana, en la misma posición que que hicimos con el LCRMP1, la proteína esa que aumentaba la migración de las células cancerosas de pulmón humanas? ¿Por qué lo hemos comparado ahora también con la vitronectina en ese mismo fragmento con la caseína? Pues porque la vitronectina es una proteína humana que aquí, como bien está descrito, está presente en el plasma humano normal de todos nosotros, y es un factor, como bien dice aquí, que induce la migración responsable de la metástasis de las células malignas, tal como describió aquí Schneider en 2016. Y de este mismo Schneider en 2016 es de donde saqué esta información de que la vitronectina no solo juega un papel en la adhesión de las células, sino que incrementa la migración de las células cancerosas a un grado mayor que cualquier otro quimorreactante. Eso dijo ni más ni menos Schroeder en 2016. La vitronectina no solo juega un papel en la adhesión de las células, sino que incrementa la migración de las células cancerosas a un nivel mayor, mucho mayor, a un nivel mucho mayor que cualquier otro conocido quimorreactante. Casi nada. Y ese es el fragmento que hemos comprado con la caseína. De la leche bovina, para que se vea la gran diferencia con la leche humana.